¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira dónde estoy. Este es un galpón antiguo que fue labrado a mano. Cada pilar, cada viga se hizo con hacha. Debe tener unos 80 años y quería mostrarlo. La verdad son construcciones antiguas que muchas veces luego desaparecen y es algo que si a ti te gusta la construcción, creo que es muy positivo mostrarlo. Esa es la idea de este canal, de estos videos, poder aportarte, ayudarte. Pero bueno, ¿a qué voy con este video? Es súper importante que te des cuenta que muchas veces andas muy ansioso, andas muy estresado, no sabes de dónde viene. Controlar ese estrés, esa ansiedad, algunos lo hacen con pastillas, otros lo hacen, qué sé yo, yendo a psicólogo. Yo trabajo con mi proceso diario, todos los días. Bajar esa ansiedad y ese estrés se puede. Y muchas veces sientes que trabajas todo el día, pero tu emprendimiento no avanza. Y va muy relacionado porque el estrés, la ansiedad, el emprendimiento, muchas veces no sabes cómo combinarlos, cómo hacerlos funcionar, porque los resultados que estás obteniendo no te gustan, estás como pulpo trabajando todo el tiempo y, y tratas de solucionar, tratas de vender, de ponerte al día con los clientes, hacer seguimiento, construir, en mi caso, tenía que estar en la obra, qué sé yo, a la vez tienes que subir publicidad, tienes que ver marketing, cuentas, contabilidad, en todo sentido tienes que estar todo el tiempo moviéndote y muchas veces no te dan las manos. Entonces, en ese sentido andas muy ansioso, andas estresado, no sabes por qué. Y muchas veces no es falta de esfuerzo, es falta de enfoque. Ese enfoque que uno como dispersa en todo sentido porque tengo que ocuparme de miles de cosas. Tratar de controlar todo muchas veces hace que hagas todo a media, queda todo mal hecho, hay errores, tienes que después solucionar esos errores. Entonces, estar pensando qué es lo que hacer o en esas expectativas muchas veces te juega muy malas pasadas. Y date cuenta que no estás atrasado, tampoco estás fallando, estás mentalmente en muchos lugares al mismo tiempo. Andas disperso, como lo que te decía, pensando qué puedes hacer, cambiando de idea, buscando otra solución. No te funciona esto, bueno, tenemos que solucionarlo de tal otra. Y tú juntas con tu socio, si es que tienes socio, o buscas muchas veces asesoría barata que no te ayuda, que no te aporta. Entonces, es clave que te empieces a dar cuenta qué es lo que estás haciendo en el día o qué tanto tiempo estás perdiendo y dónde se va ese enfoque tuyo, porque no te está aportando. Más bien te está generando esa ansiedad y ese estrés que no sabes de dónde viene. Y yo sé que te sientes identificado con este video porque yo como emprendedor me pasaba muchísimo y me costó darme cuenta del error y cómo trabajarlo finalmente. Muchas veces vives repasando errores del pasado, decisiones que hoy criticas porque no tomaste buenas decisiones, porque no tomaste alternativas o posibilidades que aparecieron delante tuyo, y eso te genera como rabia o dudas de que si efectivamente lo que hiciste o donde estás parado hoy en día tiene mucha relación con ese pasado. Entonces, esos movimientos que crees que te frenaron, ahí hubieron muchas oportunidades que posiblemente dejaste pasar y no te aportaron en ningún sentido. Entonces, obviamente, te quedas bloqueado en todo, en tu emprendimiento y eso pasa mucho. Y al mismo tiempo, como te digo, también puede estar tu mente corriendo hacia el futuro, buscando los resultados que todavía no llegan, metas que te impones para hoy día. Hay muchas expectativas diarias que te presionan y desgastan. Andas de mal humor, andas enojado porque no te resultan las cosas. No sé, a mí me pasaba que me dolía mucho el hombro, la espalda, físicamente no estaba bien, andaba con la cabeza en cualquier lugar, me costaba mucho acostarme porque seguía pensando y no podía apagar la cabeza porque era como, ¿cómo soluciono esto? Habían tantas cosas dando vuelta en mi cabeza que era un desgaste tremendo. Y así vive la mayoría de los emprendedores. Es así, yo sé, porque yo soy emprendedor, te lo digo. Y cuesta mucho estructurar el negocio, cuesta mucho conseguir los clientes, cuesta mucho el día a día, pagarse. El emprendedor es el último que se paga. Te levantas y te acuestas con tu emprendimiento. Entonces, andan muchas veces atrapados entre la culpa y la ansiedad, pensando sin parar, que es lo que te decía antes, sin poder apagar la cabeza. Y se avanza muy poco. Se avanza porque tienes un enfoque demasiado vago en todas las cosas que quieres hacer. Entonces, simplificar. Yo siempre hablo de eliminar cosas en tu día a día y enfocarte. Entonces, saltan de idea en idea, como te digo, emprendedores, cambian de estrategia cada semana, era una de las cosas que yo hacía todo el tiempo, y se comparan constantemente con el otro. ¿Qué es lo que tiene este? O mira, se compró tal auto, o cerró tales proyectos. Por lo tanto, ese compararse también te genera un estrés y una ansiedad de no poder estar ahí. Y siempre vas como pensando que vas tarde. Muchos emprendedores persiguen esos resultados inmediatos, que es una tortura porque como no dependen de ti, lo único que generas es un estrés enorme.
o persiguen la plata de forma rápida, o el dinero de forma rápida. Es como, hagamos 3, 4 cosas, ahí va a llegar la plata, y cuando no llega, te empiezas a frustrar. Y a la vez también mucha validación constante. ¿Dónde busco esa validación? ¿Cómo persigo esa validación? No es que tengo que tener el auto, no es que tengo que tener la oficina más grande, no es que tengo que tener 4, 5, 10 empleados, porque eso es lo que a mí me da un poco de validación o de estatus, o me siento mejor. Y sigues metido en esa rueda que no te lleva a ningún lugar. Y aún así, con todo lo que buscas o tienes, no sientes que es suficiente. Y muchas veces el problema no es que no sepas qué hacer, sino que estás demasiado disperso en todo sentido, que era lo que obviamente te decía antes. Cuando tu mente vive en el pasado o en el futuro, tu emprendimiento siempre va a estar estancado, siempre va a estar quieto, porque te va a costar mucho avanzar, te va a costar mucho tomar decisiones hoy en día, darte cuenta de lo que tienes, cómo has avanzado, cómo has crecido. Y eso es típico, es típico, porque cuando tú no estás presente, no hay enfoque. Y sin ese enfoque, nada avanza, no hay progreso en ningún sentido. Y el único lugar donde puedes construirlo tiene que ser aquí. Cuando tú construyes algo real, es aquí, es presente, hoy. La acción tiene que ser hoy en día. Y la acción concreta tienes que trabajarla hoy, ahora. Y no siempre, no en la que imaginas, tampoco en la que estás comparando, sino que tampoco tiene que ser lo que te exige la ansiedad. Tienes que empezar a construir en tu día a día, darte cuenta que lo que tienes, tú para tener un auto tuviste que tener algo que era más penca o más sencillo en un principio, y vas avanzando. Vas obviamente con esas expectativas, pero esas expectativas tienen que ser de forma positiva, no para que te genere un estrés gigantesco. Y tienes que darte cuenta que cuando vuelves al estrés, deja de cargar, cuando eliminas el estrés y vuelves al presente, dejas de cargar las expectativas irreales que tú te impones como para un día a día. Y dejas de querer esos resultados inmediatos. El presente es súper importante. Y ese presente tú lo empiezas a trabajar con acciones que haces todos los días. Cuando empiezas a poner el foco en ti, no en lo externo. Y ahí es donde empiezan a aparecer las cosas reales, ¿me entiendes? Entonces empiezas a ejecutar mejor, empiezas a tomar mejores decisiones, eres muchísimo más consciente de lo que estás haciendo. Ser consciente de cómo has avanzado, cómo has mejorado, cómo has cambiado, es enormemente positivo. Y la ansiedad empieza a bajar, la mente se empieza a ordenar y vuelve tu enfoque. Eso es lo que estamos persiguiendo. ¿Dónde se nos fue el enfoque? ¿Dónde se perdió? Mira, estoy pensando que tengo que hacer tal cosa, o en el marketing, o en el auto que me tengo que comprar, o en el departamento que tengo que arrendar, o en la oficina que tengo que cambiarme porque me tengo que sentir más emprendedor. Y la verdad es que no, porque ahí se pierde el enfoque. No hay presente. Quiero estar presente, necesito tantas ventas, puedo hacer una ingeniería inversa, son tantos clientes a los que tengo que contactar, son tantos presupuestos a los que tengo que mandar. Ok, cierro 3, 4, 5, que son los proyectos que necesito de aquí a un semestre. No sé. Es una idea que posiblemente si trabajas en construcción se podría ver de esa forma. Y vas cerrando etapas, vas quemando esos objetivos, te vas acercando a esas metas que obviamente te propones. Cuando empieza a aparecer nuevamente ese enfoque, recién ahí tu emprendimiento empieza a moverse de verdad. Y no es por presión, tampoco es por miedo, sino porque hay esa claridad y una constancia que tú mismo empiezas a construir. Cuando tú te construyes como persona primero, que por ende, y a la par eres el emprendedor, obviamente empiezas a mejorar y por ende va a empezar a mejorar tu emprendimiento porque empiezas a aplicar el mismo orden que tú estás trabajando para ti día a día, lo empiezas a aplicar después en tu emprendimiento. Y los resultados te tienes que dar cuenta que no los puedes perseguir porque de partida no dependen de ti, de partida puede pasar, puede no pasar. Tú no manejas al cliente, que haga clic detrás de tu página web si es que estás vendiendo algo online o si tu coaching, por ejemplo, el cliente encontró que el precio no era el que él estimaba y no lo compra. No puedes vivir ahí, no puedes vivir en esa ansiedad de, oh, mira, me voy a volver loco porque no hicieron clic. No puedes, tienes que seguir, tienes que avanzar, tienes que mejorar, tienes que ser presente. Ok, no funcionó, acepto, tengo que ver cuáles son mis errores, empiezo nuevamente. Y es así como empiezas a vivir y ser consciente de lo que estás haciendo. Porque si lo dejas ahí como una carnada y esperas que, o pretendes que se dé, o que el pescado vaya a picar y tú lo tengas en tu caña, no sé, mañana a las 4 de la tarde, eso es imposible. Es imposible. Entonces, deja esas expectativas que muchas veces tienes en la cabeza. Deja de perseguir esos resultados. Empieza a construir tú con acciones enfocadas día a día. O, qué sé yo, tanto en la tarde, un listado de tareas para la tarde, un listado de tareas para la mañana. Y vas avanzando, vas mejorando en todo sentido. Yo sé que este video te sirve porque hay mucha información de valor. Esto es lo que yo he ido cambiando, he ido mejorando. Me estoy enfocando todos los días en mí, de partida en la mañana. Y luego eso empiezo a aplicar de esa misma forma en las otras áreas.
en mi físico, en mi alimentación, en mi trabajo, en cómo conseguir clientes, en cómo vender, en cómo generar presupuesto. Todo tiene que ir ordenado. Tienes que tener una responsabilidad y una presencia y una constancia para que esas cosas se empiecen a dar. Tiene que ser de esa forma. Si no, no vas a conseguir resultados. La dispersión no te aporta nada. Si andas disperso, no vas a conseguir nada. Y eso, la verdad, a mí me ayudó muchísimo a entenderlo de partida. Por eso, dale un like. Puedes ayudar a que otra persona consiga este contenido, lo encuentre. Y si quieres comentar algo, si te sirve, no te sirve, si encuentras que la información, la verdad, no es de valor, bueno, coméntalo igual, sí, eso eres libre, obviamente, de comentarlo. Si te sirve, como muchas personas lo hacen, después me pueden escribir a mi Instagram, malamosr. Me gusta porque muchas personas también son más silenciosas, hacen la pega, se ponen a trabajar, empiezan a cambiar sus hábitos, empiezan a ver resultados, me escriben, empezamos a trabajar en conjunto. Y si ya quieres algo mucho más uno a uno, contáctame también a mi Instagram, malamosr, porque podemos trabajar un mes, 3 meses, en un seguimiento que sea muchísimo más personalizado, que muchas personas también lo quieren de esa forma. Y vamos a avanzar, de todas maneras vamos a avanzar. Yo lo hice y quiero darte obviamente las herramientas para que tú puedas controlar mejor tu ansiedad, tu estrés y por ende tu emprendimiento, que es lo que finalmente yo hago todos los días. Soy emprendedor y en eso te quiero ayudar y aportar. Te mando un abrazo gigantesco y que tengas un excelente día. Suerte.